tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar de un tema que ha interesado mucho y es si estamos a punto de una recesión global. Para eso nos acompañan dos destacados académicos de la UNAM, Ignacio Martínez, él es coordinador del Seminario de Economía Internacional de la UNAM. Ignacio, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Mariana Aparicio, ella es académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Mariana, gracias por estar con nosotros. Empezamos contigo, Ignacio. ¿Se viene una recesión? ¿Se puede prever con los datos que tenemos? Mira, realmente una recesión como tal, no. Esto es a raíz de lo que pasó hace 8 días. Es el lunes negro que llamaron. No, fue el viernes. Ok. El viernes. A raíz de que el Banco Central de Japón tomó la decisión de aumentar su tasa de interés. Y lo que sucedió el lunes en la mañana es que se dio a conocer la información de la creación de empleo en Estados Unidos. En julio, con relación a junio, se crearon 114,000 empleos. En junio fueron 179,000 empleos. Entonces, de ahí salió la nota de que estábamos a punto de recesión, y no es el caso, ¿no? Hay una serie de indicadores a tomar en consideración para determinar si realmente hay recesión y mucho menos a nivel global. Por ejemplo, es que caiga el PIB real, también que caiga el ingreso real, aunado a que también haya una fuerte reducción de ventas al mayoreo, ventas al menudeo. En este caso, estos indicadores no tienen ese comportamiento por un lado, y por otro es que estos indicadores deben tener una caída negativa hasta por 2 trimestres consecutivos, entrando, si fuera el caso, al tercer trimestre ya en recesión, y no es la situación. Mariana, explícanos un poquito qué fue lo que pasó en Japón. Ahí la gente obtiene el crédito a una tasa de casi cero. ¿Y qué hacen? Ocupan ese dinero para invertir en otros lados donde sí hay intereses. ¿Cómo funciona este tema? Sí, justo es un concepto muy interesante que se llama carry trade, ¿no? Justo los inversionistas van a mercados donde la tasa de interés es muy cercana a cero. Aparte de Japón, ¿qué otro mercado hay así? Hay varios ahora. Bueno, Estados Unidos durante la administración Trump tuvo tasas cercanas a cero, pero lo interesante con comprar deuda en Japón, es un mercado bastante estable en ese sentido. Las tasas son cero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Compran, ¿no? O se endeudan en yenes, lo transfieren eso en otros mercados internacionales donde son mucho más competitivos y sus ganancias son mucho mejores. ¿Cómo podría ser México con los CETES? Por ejemplo, ¿no? Que es más del 10%. Sí, pero son, digamos, la tasa de ganancias muy pequeña, porque son, digamos, inversiones bastante conservadoras. Lo interesante del mercado japonés es que era bastante atractivo, ¿no? Sin necesariamente demasiado riesgo, pero con altas tasas de ganancia. Lo que hacía las inversiones mucho más interesantes en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que pasó? El Banco Central japonés dice, esto es suficiente, ya no queremos o queremos tener, ¿no?, una mayor capacidad de movilización dentro de nuestra moneda y vamos a aumentar las tasas de interés. Esto tuvo un efecto no solamente en la bolsa Nikkei, sino también en otras, de ahí el viernes negro, y creo que también forma parte de los mercados, ¿no?, a nivel internacional, que son muy nerviosos. Siempre cuando pensamos en finanzas internacionales y economía internacional, cualquier movimiento, cualquier chisme, si me permiten la expresión, pues los mercados se ponen bastante nerviosos y empieza una movilización tal. Coincido con Ignacio, el viernes negro sumado a los datos sobre el desempleo en Estados Unidos marcaron una alarma significativa, lo que por supuesto en todos los diarios a inicios de esta semana, la semana pasada, pues era recesión, sobre todo también porque hay un concepto muy interesante que es la regla Sahan, ¿no? Que igual podrías como ¿de qué va? un poco explicarlo. ¿Regla Sahan? Ajá, es muy interesante porque fue realizada en el 2019 por por Claudia Sahan, ¿no?, que trabajaba en la Reserva Federal en Estados Unidos, y básicamente es un indicador, ¿no?, además de los indicadores que ya mencionó Ignacio,
que no está estandarizado, que no está completamente, como ya sabes, como regla para todos los que toman las decisiones, y parte de la magia de las finanzas internacionales es la capacidad de poder predecir, ¿no?, dentro de lo posible, el comportamiento de la economía y de los mercados. Bueno, la regla es, ante un desaceleramiento, ¿no?, de la producción de empleo con altas tasas de interés, hay una posibilidad de recesión, ¿no? Por eso todo el mundo entró como en pánico, aunque si identificas a lo largo de la semana, pues los analistas dicen, no, o sea, Comenzaron a comenzaron a tranquilizarse. tranquilizar a todo el mundo, ¿no? Como, ok, no hay posibilidades, de hecho la media de posibilidad de recesión es alrededor del 28%, es bastante baja, y también hay que considerar otra cuestión, estamos en una etapa electoral, ¿no? Cualquier posibilidad de En peloteo en Unidos. Estados Unidos ante el ascenso de Kamala Harris y la incorporación y atracción de distintas donaciones, pues cualquier, ¿no?, movimiento que pueda ser interesante para cuestionar una administración demócrata, que sabemos son muy buenos en avanzar, ¿no?, en términos económicos, pues podría afectar también las elecciones. Es una combinación de muchísimas cosas, pero me parece que, al igual que Ignacio, hay que tranquilizarnos un poquito, que aunque parece que existe o hay señales de alarma, No es así. no hay condiciones suficientes todavía. Ignacio, un tema bien importante y que acapara los titulares, el tema del Bitcoin, las subidas, las bajadas, esta volatilidad. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Es precisamente aquí donde ese famoso lunes negro, las llamadas siete grandes de las tecnologías tuvieron vaivenes, ¿no? Tuvieron fuertes pérdidas. Y esto voltea a algo que no se quiere ver, que son el otro rubro, el otro estadio de nuevas monedas, ¿no? Donde ciertos portafolios trasladan sus activos para no tener fuertes pérdidas, ¿no? Esto provocó también el lunes que hubiera un fuerte movimiento sobre empresas que manejan commodities, esto es que se exponen totalmente al vaivén del mercado, y esto provocó a su vez que se movieran fuertemente las acciones de estas empresas que nos mueven todos los días en torno a la economía digital y, por supuesto, afectó al resto de la economía internacional. Aprovecho contigo, Ignacio, explícanos un poco qué es lo que pasa con el superpeso. Mucho se ha hablado en esta administración de este peso fortalecido, de este peso que ha servido mucho. ¿Cómo es este tema? Mira, aquí depende cómo se ve ahora sí que la frase del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Por ejemplo, el 30 de mayo teníamos ese viernes un cierre del tipo de cambio 16.83 pesos por dólar. Del 3 de junio a la fecha hemos tenido una corrida. El tipo de cambio se está moviendo en 19.50, 19.73. Es escandaloso para algunos, otros es atractivo. Por ejemplo, hablando estrictamente de exportaciones, no es lo mismo que te paguen a un dólar de 16.83 que te paguen a un dólar de 20.10. O quienes reciben remesas. Y turismo. ¿Sí? No es lo mismo que te envíen remesas a 16.83 a remesas 20.10, igual las propinas en dólares, es el caso, ¿no? Si lo vemos en materia de importaciones, es el otro rubro, ¿no? Donde se encarece y por lo tanto los bienes de consumo, bienes inmediatos de capital, bienes de uso intermedio que incrementan a raíz del tipo de cambio. Esa es la parte referente a el superpeso. El subrayo depende cómo se vea la situación. Ignacio, Mariana, quiero aprovechar que ustedes son académicos y que tienen una facilidad muy clara para poder explicar los temas. A veces no es tan claro por qué las tensiones en Medio Oriente, por qué el tema de Ucrania con Rusia mueven los mercados internacionales. ¿En qué se basa este movimiento? Bueno, forma parte de una palabra que hemos escuchado hace mucho tiempo que tiene que ver con la globalización, ¿no? La interconexión de los mercados y las economías y las cadenas globales de valor, pues hace justo que cualquier cosa que pase en algún lugar tenga un efecto en otro. Tiene que ver, ¿no?, con las cadenas, con las, ¿no?, efectivamente, y con los bienes o los insumos de dónde vienen
un producto hacia nosotros. Por ejemplo, en las tensiones en la guerra Rusia-Ucrania, pues tenemos de acuerdo, ¿no?, a los productos o a los bienes a los que cada sección o que cada región depende, pues tendrá un efecto distinto. Por ejemplo, el hecho que durante la primera invasión de Rusia-Ucrania Putin lo haya hecho en invierno europeo tenía un componente geoestratégico muy específico, que significa que invierno a los europeos, sin el gas del cual dependen, el gas ruso que dependen los europeos, por supuesto que es una medida de coerción, ¿sabes? Entonces, poniéndolo en palabras bastante bajas, pues si tú dependes, ¿no?, de un vecino que mueva su coche y de repente dices, pues no voy a mover el coche, pues tú tienes que tener un margen de negociación porque lo necesitas, si no, te mueres ahí, ¿no? Un poco así. Eso es un poco lo que pasó. Ahora, del lado de Ucrania, Ucrania es uno de los más graneros del mundo y por supuesto todos aquellos que les encanta el pancito por la tarde, dependen de un montón y aunque digan, bueno, pues está un poco lejos, claro que tiene un efecto porque los granos dependen en gran medida de eso. Por eso también hay ahora una diversificación en friendshoring, lo que hemos escuchado mucho sobre no solamente tener a los proveedores más cercanos a nosotros como efecto del COVID, sino también por otra parte aquellos que tengan unas relaciones más amigables y cercanas con nosotros justo para evitar el cierre de ciertos productos. ¿Por qué ahora pasa que las tensiones en Medio Oriente no solamente digan en términos, si hay un mexicano allá, por favor regrésense porque no hay condiciones, ¿no?, de los consulados para poder protegerlos? También tiene que ver con el tema del petróleo, ¿no? Entonces, nos gusta o no, todavía somos economías que dependemos bastante de los hidrocarburos y una escalada de tensiones implica reducción de ese producto o disponibilidad de él y por lo tanto el precio va a aumentar. Entonces, esta cuestión de estamos muy globalizados nos afecta todos los días de distintas formas y pues a veces no identificamos como esas pequeñas relaciones, pero igual un poco más educativo para que vean, vayan al mercado o compren algunos productos, fíjense de dónde vienen los productos y por supuesto que habrá algunos de ellos que tengan mayor incremento que otros, de acuerdo en qué parte del mundo se produzcan. Vamos a hacer una pausa, no le cambies, está en Debate 22. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso, vamos contigo Ignacio Martínez, coordinador del Seminario de Economía Internacional de la UNAM. Ignacio, vamos a hablar, pues, por supuesto, de la potencia hegemónica Estados Unidos. En términos académicos, ¿qué significa la guerra comercial que está teniendo con China? Pero también hablemos al interior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque durante la administración de Joe Biden se ha hablado mucho de la creación de empleo, de, pues, por supuesto, la baja en el desempleo, la creación de vivienda, pero al electorado lo que más le importa es la inflación, que lo ha estado golpeando. ¿Qué pasa en ese sentido? Sí, lo que tenemos entre Estados Unidos y China
es que China tiene una hegemonía tecnológica que Estados Unidos ha perdido. Y la nueva ¿Por qué la ha perdido? Porque no invirtió. Y esto no es algo nuevo. Una de las frases de Clinton, por ejemplo, en el 92 era que Estados Unidos nuevamente estuviera al frente de las 3 grandes carreteras, ¿no? Una de esas es la parte tecnológica. Del 92 a la fecha, Estados Unidos no ha tenido ese impacto tecnológico como sí China lo tiene, principalmente a partir de 2008. 2008-2009 la economía mundial estaba ahí sí en recesión, en tanto que China apuntaba hacia las nuevas tecnologías. Hoy que tanto se habla de la electromovilidad en torno a los autos eléctricos estadounidenses, por ejemplo, es decir, de los autos eléctricos a nivel mundial, de 10 que se vendan, 1 es estadounidense, 9 son chinos. A raíz precisamente de todo este desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que hace Trump y qué es lo que hace Biden? Van en el mismo sentido, ¿sí? Que es establecer aranceles a China para precisamente detener el camino tecnológico de China en la Unión Americana. ¿Esto qué implica? Al establecer aranceles, ¿qué es lo que haces? Le pegas al consumidor. ¿Por qué? Porque incrementas precios. En tanto que la empresa no ha logrado tener estos incentivos tecnológicos para precisamente poder competir frente a China, ¿no? Esto es lo que tenemos en cuanto a precios al consumidor en torno a aspectos estrictamente tecnológicos. Si a esto le sumamos la caída de empleo, principalmente empleo manufacturero, en el cinturón del óxido, que es un fuerte electorado que se mueve al vaivén, puede ser republicano, puede ser demócrata. A su vez también tenemos otro espectro electoral que es la parte agrícola, son 11 millones de electores, ¿no? Entonces, de ahí es que vemos cómo es que Estados Unidos le establece aranceles a China para precisamente contener al gigante asiático. ¿Qué pasa al interior de Estados Unidos con la economía? La creación de empleo, vivienda, inflación. ¿Cómo evaluarías tú el gobierno de Joe Biden en esta materia? En ese momento fluye la economía, donde está las luces en ámbar pasando a rojo es precisamente la creación de empleo manufacturero industrial. La producción industrial no está fluyendo en Estados Unidos y, por supuesto, al ser el componente de la actividad secundaria más importante que crea el 37% del PIB en Estados Unidos, al descender sí le pega fuertemente al electorado estadounidense. Veremos esta semana cómo viene el seguro de desempleo con relación a la pérdida de empleos que hubo en julio pasado, y es allí donde, de cara al debate entre Harris y Trump el 10 de septiembre, ¿sí?, no van a dar las cifras para poder llegar con buenas creaciones de empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, es un oro molido para Trump para atacar fuertemente a Harris. Ahora, si tú compararas la administración de Trump con la administración de Biden, ¿a cuál le fue mejor económicamente? Sin duda Trump. ¿Por qué? En el sentido de que deja una estabilidad macroeconómica y un crecimiento del mercado interno muy importante. ¿Se puede justificar el desempeño de Biden por la pandemia COVID? No, esto es estrictamente, y esto algo muy importante, si hablamos de cuestiones académicas, lo decía Larry Summers, que es un personaje dentro del Partido Demócrata muy importante. Summers, por ejemplo, fue el consejero económico de Clinton. ¿Sí? Es un señor, más allá de la parte de la academia, muy reconocido dentro de la parte del Partido Demócrata. Bueno, en febrero de 2021, cuando Biden lanza su programa económico, uno de los principales críticos fue Summers, al decirle, esto no va a funcionar. Bueno, al tiempo, esto se demostró el mes pasado, donde está haciendo agua el programa económico de Biden. Entonces Trump tiene razón cuando dice que él económicamente para Estados Unidos ha sido lo mejor. Sin duda, sí, y también otro aspecto relevante, quien crea empleos es Trump. A Biden no le ha dado su programa económico de infraestructura. Por lo tanto, los subsidios que otorga Biden a las empresas, tarde o temprano el trabajador estadounidense tendrá que pagarlos. Mariana, ¿algo que quieras agregar de la economía Trump versus Biden? Wow, bueno, creo que también, digamos, si lo vemos en Trump, sí, por supuesto que le ha ido mejor económicamente, pero también habría que identificar qué hizo Obama, ¿no?
Y eso también implica que hubo un gran trabajo dentro del Partido Demócrata para salir de la recesión del 2008. Digamos, hay un continuum aquí, ¿no? En términos académicos se hace un análisis longitudinal, ¿no? Generalmente en crisis están los demócratas, en bonanza después de la crisis, quien hace como el trabajo sucio, llega un republicano que le va increíble y si bien le va, pues repite, ¿no? Eso pasó en la década del 90, pasó en el siglo XXI. Sin lugar a duda, creo que sí, específicamente en esta elección, a los estadounidenses no precisamente les preocupa el tema economía per se, ¿no? Sino está defractado, esa inflación, y hay un tema que está desde hace mucho tiempo en la mesa y que tiene que ver con el acceso a la segunda vivienda. Y tiene que ver también con las tasas de interés. Hay una, digamos, una preocupación del electorado estadounidense de no poder vender tu primera vivienda y acceder a una segunda, ¿no? De suerte que la forma de escalamiento no es posible entre la tasa de interés, que es una de las cosas que también está dentro de la mesa, ¿no? En qué es lo que va a hacer la Fed, si va a mantener las tasas, si eso es parte o no de la recesión, no, eso es parte de la discusión, pero sí es un tema que está en el electorado. Ahora bien, el hecho que Harris haya, ¿no?, tomado la batuta, ¿modifica o no los temas que importan al electorado? No, de hecho, creo que ha incentivado un poco más a que los electores tengan interés en ir a votar, ¿no? Porque, por un lado, esto parecía que ya sabíamos... le puso candela, estaba aburridísima la elección. Estaba muy aburridísimo porque ya sabíamos quién iba a ganar. Exactamente, ¿no? Lo muy interesante fue que gana Biden cuando, en teoría, Trump iba a ganar de todas y todas, y lo que le costó la elección fue justo COVID, ¿no? Las políticas que tuvo COVID. Ahora, parecía que todo iba a mantenerse igual, y de hecho hay una encuesta bastante interesante que se realizó por ahí de abril de este año, y le preguntaban al electorado, usted, si pudiera cambiar a los dos candidatos a la presidencia, ¿lo haría? Y por supuesto dijeron que sí. Y hay un desgaste en términos democráticos. El electorado estadounidense, igual en términos de encuestas de opinión, realmente no considera que aquellos que están en posición... ¿Qué pasa a nivel global? Es un fenómeno que se está viendo a nivel global, este desencanto para los políticos tradicionales. Exactamente, por un lado, pero por otro lado, que los políticos solo buscan sus propios intereses, o el lobbying es lo que hace, y que poco tiene esta conexión entre el electorado, ¿no?, y los políticos, pero por otro lado también es el ascenso de populismos de cualquier espectro, ¿no? Tenemos políticas proteccionistas, que también forma parte, ¿no?, de la guerra comercial China-Estados Unidos, regresar los empleos a los países, evitar, ¿no?, otra vez la diversificación y demás. Entonces creo que es un cúmulo de muchas cosas que pasan al mismo tiempo, y que por supuesto es también parte de la crisis de hegemonía de Estados Unidos latente internamente y que se proyecta también a nivel internacional. Ignacio, me interesa mucho tu opinión, porque de repente nuestro auditorio dice, pues a mí qué me interesa Estados Unidos, ¿no? Ese es su tema interno. ¿Qué pasa con México en los dos escenarios, que gana Trump y el escenario en el que gana Kamala? Tenemos un tema que es crucial, el tema del nearshoring. Ya vimos una alerta con lo que pasa con Tesla. ¿Qué puede suceder para México? Es lo mismo. Lo pongo así. Cualquiera de los dos que gane es lo mismo. Por supuesto. En tanto que Kamala Harris impulsa el nacionalismo económico, Trump vela por el patriotismo económico. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, quien llegue a ocupar la oficina oval a partir de este 20 de enero próximo, su marco jurídico, que es al que obedecen, es el mismo. Por ejemplo, y nos ha ido mejor con Trump, aunque no se crea, que con Biden. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2019, Trump saca a México de la sección 232, recordarás cuando Trump amenazaba de con imponer aranceles. Bueno, el 5 de noviembre de 2019, Trump saca a México de esa sección. El 26 de junio recién pasado, Biden regresa a México con esa sección. Por eso es que Biden le establece aranceles a México, para detener a China, pero le establece aranceles a México en torno a acero y aluminio. Por un lado. Entonces, ¿nos ha ido mejor con Donald Trump económicamente que con Biden? El 20 de agosto de 2020, ¿quién votó en contra del TEMEC? Harris. ¿Sí? Algo muy importante. Los dos amenazan a México, ¿sí?, en torno a, de cara a la revisión del TEMEC en 2026 con relación al artículo 34.7, ¿sí?, dice Trump, no vamos a permitir que haya inversión china
en México. Dice Harris, no vamos a permitir que haya inversión china en México. Es lo mismo. Dice, en el sentido de que ambos velan, se amparan con relación al artículo 1, fracción octava de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es proteger al trabajador y crear empleo. Así. Y no les conviene para nada tener las empresas en México. Mucho menos a Harris, porque va en contrasentido. Trump ya demostró qué es lo que puede hacer, Harris no. Por eso es que vamos a ver una posición en todos los temas muy dura de Harris contra México. Tenemos muchísimo de qué hablar, se nos acaba el tiempo, tenemos 3 minutitos. Me gustaría que cada uno de ustedes me diga lo más concreto que se pueda. ¿Qué recomendarían para la nueva administración que empiece en México de cara a una economía internacional? Empezamos contigo, Ignacio. México debe construir, no tiene, una política de Estado hacia la Casa Blanca para reorientar la relación entre México y Estados Unidos con base al interés de México. Bueno, tenemos la próxima administración 3 ex cancilleres, una canciller en funciones y 2 más. Va a ser temas muy interesantes y en términos económicos, claro, la revisión del TEMEC va a ser un gran tema, sobre todo en 2 aspectos, los políticos y el tema laboral. ¿Nearshoring lo ven posible o es como una ilusión que se nos está yendo? Es una ilusión que se va. No hay nearshoring. No existe. No existe. Es una ilusión, creímos que lo íbamos a tener. Es que no hay tal. O sea, ¿qué es el nearshoring? Que una planta como tal salga de un mercado y como tal se establezca en otro mercado. No ha salido una planta como tal de China para establecerse en México. No hay nearshoring. Pues ahí lo tienen, de todos modos, para todos ustedes, nuestro auditorio, quedan nuestras redes sociales. Le aseguro que nuestros académicos Ignacio Martínez y Mariana Aparicio nos van a contestar las preguntas y me gustaría tenerlos de vuelta a los dos próximamente para hablar mucho más de estos temas que tanto importan. Si pueden y si quieren, nos vemos cuando comience la nueva administración. Por supuesto, muchas gracias. Gracias y gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles a las 10. Quédese en Canal 22.